Nuestra siguiente ponente es de esas hormiguitas currantas que no cesa de trabajar día a día, proyecto tras proyecto, haciendo que la ciencia llegue a todos los rincones. Supongo que los años van pasando y uno pues reconoce quién hace realmente el trabajo detrás de los proyectos. Desde el espacio exterior, es decir, desde Murcia, viene Ana Fernández, 20 sombras de rojo. Este collar pertenece a una colección familiar. Está formado por 20 cuentas de los 20 tonos de rojo que han seducido al mundo, alguno de ellos desde la antigüedad. Tal y como fue diseñado, estará terminando cuando tenga 40 cuentas, 2 por cada color. Pero yo personalmente espero que esto no suceda nunca y espero que ustedes tampoco cuando termine mi charla. El origen de estas gemas es muy especial, pero sin duda es su color el que le dio esa categoría en la antigüedad. El color rojo ha sido muy relevante en la historia. Nos traslada a la sangre, al sol, al fuego, nos habla de energía, de origen. Y de hecho, dado que su origen es mediterráneo, conocemos un origen mitológico de estas gemas. Perseo, tras cortar la cabeza de Medusa, la deposita en unas algas. Estas se impregnan de la sangre que todavía emana de la cabeza, tomando no solo el color rojo, sino también la propiedad de endurecerse una vez fuera del agua. Para ellos tenía todo el sentido del mundo, puesto que petrificar era el poder de esta górgona. Con esa idea de sangre petrificada, no es de extrañar que los primeros humanos que vieron algo así quedaran maravillados. Les presento al coral rojo, Corallium rubrum, coral precioso, una especie animal que vive en el mar Mediterráneo y aguas adyacentes del Atlántico. Hago hincapié en la palabra animal porque no fue hasta 1722 que se clasificó como tal. Hasta entonces se pensaba que era un alga porque el bicho, pues la verdad, un poco raro sí que es. Y también con este origen mitológico creció la leyenda de que el coral podría proteger de malos augurios, sobre todo a los niños pequeños. Y encontramos un montón de cuadros, por ejemplo, con imágenes del niño Jesús con una ramita de coral, o más adelante niños y niñas con collares o con sonajeros hechos de este material. Bueno, la verdad es que igual esto del coral rojo, el color, los malos augurios, los bebés, pues no está muy desterrado de nuestra cultura, ¿verdad? Pero bueno, volvamos a nuestro coral. El comercio con Asia y con África se conoce desde siempre. La ruta más conocida es la ruta de la seda. Pero lo que igual no es tan conocido es que uno de los materiales exóticos con los que Europa comerciaba era precisamente el coral. Ellos también lo tenían, pero no lo sabían. Hasta 1800 o así no empezaron a explotarlo. Pues bien, Corallium tiene varias especies y estas son las 4 que tienen esas 20 variedades tan apreciadas en joyería. De hecho, las conocemos por sus nombres comerciales, la mayoría y muchos en japonés. En general, las especies del Pacífico son más altas que las del Mediterráneo, 60 centímetros frente a 50 de media y mucho más robustas. Tienen algunas ramas de más de 30 centímetros de diámetro y algunos kilos frente a los 10 centímetros aproximadamente del Mediterráneo. Aquí vemos la distribución y vemos que los colores, pues la verdad es que varían bastante de un sitio a otro y de ramas como esta es de donde se crea todo. Vamos a ver algunas de estas variedades. Esta es la variedad Shiroi, que es como se dice blanco en japonés. Esta es Misu, que es como se pronunciaría Miss también en japonés, porque este color le recordaba a la tez de las señoritas. Y este es el Deep Sea, que es una especie relativamente nueva, que puede vivir entre 500 y 1000 metros y también tiene un color muy especial porque es rosa claro con unas manchas rosa rojizos. Luego hay otra especie que aglutina los tonos más anaranjados, que es muy robusta y en la que se suelen hacer esculturas como momo, que es como se dice melocotón en japonés, o satsuma, que nombra también a un cítrico que se parece a la mandarina. El Magai Coral es el que más se parece al color que en 2019 Pantone decidió nombrar color del año, el Living Coral. Y este, que es el piel de ángel, es muy apreciado no solo por su color, sino porque tiene una terminación como aterciopelada. Este es el más oscuro del mundo y su nombre en japonés, Chiakai, quiere decir rojo como la sangre. Y por último, el Mediterráneo, que abarca como unas 5 tonalidades de rojo y que se nombra más bien por la localidad donde se recolecta. Pero bueno, ¿de dónde viene este color?
Pues sabemos que la mayoría de su composición orgánica es carbonato cálcico, pero también tiene una parte de materia orgánica que son pigmentos. Es la combinación de estos pigmentos la que hace que haya diferentes tonos de color y es algo que pasa mucho en los animales marinos. Un estudio espectrofotométrico hecho en la Universidad de Beijing reveló que estos pigmentos eran mayoritariamente carotenoides, que es un tipo de compuesto orgánico que tiene muchos vegetales con un color rojizo o anaranjado y que también tiene el fitoplancton, que es de lo que se alimenta el coral. Y precisamente esta es una prueba que también se realiza para verificar el origen de las gemas en el mercado. Porque el origen también es algo muy especial en estas gemas. Es un origen biológico y no geológico para lo que es más conocido en una piedra. Y este origen animal, precisamente, lo comparte con el nácar y con la madre perla. Porque realmente este es un animal que tampoco se conoce mucho. Pertenece al filo Cnidaria, filo al que también pertenecen las anémonas, mucho más conocidas, y las medusas. Y todos son urticantes en mayor o menor medida. Este filum tiene una morfología básica, que es un saco con una cavidad gástrica y unos tentáculos alrededor de la boca y dos disposiciones. La disposición pólipo, que es sobre un sustrato, y la disposición medusa, que es con los tentáculos y flotador. Y los corales se suelen agrupar en colonias y vemos pues, una disposición, por ejemplo, alrededor de un eje de carbonato cálcico se disponen los pólipos que comparten tejidos y algunos orgánulos. Yo siempre lo suelo comparar pues, como con un edificio de vecinos. Y hay dos características muy importantes del coral rojo. Una es que tiene un crecimiento muy, muy lento, como de 1 centímetro al año en el mejor de los casos. Esto quiere decir que tarda entre 7 y 10 años en tener el mínimo de pólipos necesarios para empezar a reproducirse. Unos 25 años para tener el tamaño óptimo. Y la otra característica es que no puede vivir a temperaturas superiores a 22 grados centígrados. Esto no tendría mayor importancia si no fuera por este collar, por los miles y millones de collares, pulseras, adornos de todo tipo, por el color rojo. Desde hace más de 3.000 años, el coral rojo está siendo explotado sin ningún tipo de restricción, pero es la presión que sufre en las últimas décadas la que ha provocado que haya poblaciones en el Mediterráneo que ya son irrecuperables. Por desgracia, no tenemos unos datos concluyentes de cuál es el estado de la población, pero el mercado habla. Desde 2010 hasta ahora, el kilo de coral rojo ha pasado de menos de 1.000 euros a más de 6.000 debido a su escasez. Aunque, por ley, desde mediados de los años 90, la recolección la hacen buzos y no barcos, esto no ha servido para nada, porque no solo han disminuido las poblaciones en número de colonias, sino también en talla y, por tanto, en capacidad de reproducción. Además, su protección ni se acerca a lo que sería necesario. Aunque está en un montón de protocolos y anexos, ninguno prohíbe su recolección. El lobby de la joyería siempre ha ganado las negociaciones. Sus argumentos, que como no es un coral que forma arrecifes, pues no se ve afectado ni por el cambio climático ni por la polución costera. En nuestro país, la jurisdicción sobre la pesca la tienen las comunidades autónomas para aguas interiores y el Estado para aguas exteriores. Desde abril de 2020 comenzó una veda que prohibía su recolección en aguas exteriores. Finalizaba el 10 de abril de 2022. Se iba a hacer un estudio científico que no se realizó, por lo que ha habido una moratoria y ahora tenemos hasta abril de 2024. Pero, sinceramente, así como hay toda una industria y estudios alrededor del cultivo de las perlas, sin ser gemas, todo el mundo conoce la problemática del marfil o la problemática del carey. Pero ¿quién conoce la problemática del coral rojo? El lento desangrado de las poblaciones del mar Mediterráneo parece no importar a nadie. ¿Hay alternativas sostenibles? Siempre. Pero después de más de 3.000 años de explotación, lo que tenemos son 4 años de prohibición. Yo no sé ustedes, pero creo que vamos un poquito lentos. Por mi parte, lo único que puedo hacer es renunciar a mi collar y hacer todo lo posible por compensar esa protección durante tantos años. Muchas gracias.